Hoy se realiza la octava marcha por la salud mental. Va a ser a las 18:30 en la explanada de la UDELAR, justo a 2 años de promulgada la Ley de Salud Mental número 19.529. Así que en esta tarde en Vespertinas recibimos a Horacio Porciúncula, asesor del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública. Gracias por venir. Un placer, un gusto compartir con ustedes este momento en un día muy especial que tiene que ver con la salud mental. Y escuchaba las preguntas que hacen los usuarios y en ambos casos eran personas que de alguna manera estaban solicitando un tipo de apoyo o ayuda que no es de repente lo que la mayoría de la gente convoca en la palabra salud mental. Muchas veces pensamos que la salud mental se trata de patologías más complejas de repente y nos olvidamos que uno de cada 4 de nosotros va a tener a lo largo de la vida una alteración en la salud mental y para que la población pueda entender claramente lo que digo, hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, hablamos de estrés postraumático que hacía referencia el televidente. Uno de cada 4. O sea, Uno cada acá, 4, o sea que yo puedo decir 1, 2, 3, 4. Alguno de nosotros en algún momento o va a tener un problema afectivo o va a tener un consumo de sustancias psicoactivas más de la cuenta y me va a causar un problema en mis vínculos interpersonales. O sea que cuando hablamos de salud mental estamos hablando de un espectro que nos alcanza a todos, algunos quizás de una forma mucho más compleja, pero que en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar algún tipo de ayuda. Hoy lo comentábamos, ¿sabe lo que pasa? Que parece que en el colectivo, cuando hablamos de salud mental, pensamos en la persona enchalecada y es el loco. Hay como, ¿no? Exactamente. Se lo etiqueta de esa manera. Uno de los cambios en los paradigmas es que ha pasado desde el loco, entre comillas, peligroso para la sociedad, ¿no? Digo, que implicaba el encierro, que implicaba de alguna manera medidas de protección. Lo del chaleco hace muchos años, pero también Pero es la imagen que tenemos, ¿verdad? Es la imagen que quedó instalada. Mire, usted sabe que hace unos años atrás nos preocupamos de ver de dónde surgía esa imagen que tiene la población y muchas de esas imágenes están asentadas en el cine, ¿no? Digo, en la ficción. En la ficción, que seguramente representaron sin ningún tipo de duda momentos espectaculares en el cine, pero también muy complejo para la realidad. Y lo que uno ha visto a través del tiempo es que en realidad, más que ser peligrosos, son víctimas las personas que tienen patologías mentales graves, porque generalmente son ellos los que son de alguna manera abusados en sus derechos. Y bueno, la ley que ustedes hacían referencia de hace 2 años tomó en consideración y una rápida aclaración, una ley que propuso el Poder Ejecutivo y que votó el Parlamento de todos los partidos políticos, y esto siempre me gusta decirlo porque es cuando hablamos de política de Estado, Claro, esto en realidad lo votaron todos los partidos políticos, nosotros participamos activamente con otros colectivos en la construcción de esa ley. Hay un consenso, digamos, hay un en todo el consenso, sistema político. porque en realidad cuando hablamos de estas personas que tienen vulnerabilidades, que las tenemos todos, algunos se expresan de una manera, otros se expresan de otro, estamos hablando de algo que todos entendemos, pero que después, en el momento de los hechos, muchas veces no tomamos las acciones pertinentes como para cuidar mi salud, ¿no? Entonces, el primer concepto que yo me gustaría compartir con ustedes y los televidentes es que partimos de la salud, cuidemos la salud, ¿no? Digo, Pero a veces es difícil, porque por ejemplo pasa que el acceso a la salud, digamos, a las cuestiones que tienen que ver con la salud mental, por ejemplo, a los psicólogos, ¿no? Sí. Sin ir a los psiquiatras, digamos, Sí, ¿no? sí, O sea, solamente con una atención psicológica. Sí. Es difícil. Es un lujo en un punto y es difícil la accesibilidad, es difícil llegar. De hecho, tenemos algunos casos, unos testimonios que nos han llegado acá al WhatsApp de Vespertinas que son muy duros de leer. Cuando no hay plata es más difícil acceder. Sin duda, pero también ha habido algunas modificaciones en ese sentido porque hay una resolución del Ministerio de Salud Pública que habla de la necesidad, de la obligación de los servicios prestadores privados
de ofrecer psicoterapia a través de un sistema de prestaciones que se llama, que obliga, y eso está bien que los usuarios lo sepan para poder reclamárselo a su mutualista, que obliga a tener en algunas circunstancias el apoyo psicoterapéutico, inclusive por más de 2 años. Algunas circunstancias... ¿Eso es en todas las mutualistas? Eso es en todas las mutualistas, y eso no lo sabía. Es bueno que los prestadores estén bien prontos a ofrecerlo. De hecho, ha habido una modificación este último tiempo que implicó la necesidad de que los prestadores generaran grupos de profesionales para atender esta patología, y obligó también a que los prestadores privados tuvieran un referente de salud mental, y ese es uno de los avances que ustedes en el comienzo de esta entrevista ponían abajo cuáles han sido los avances, ¿no? Tímidos de pronto, porque esto que tú comentás de la necesidad muchas veces insatisfecha de los usuarios de lograr esa ayuda, es muchas veces porque no conocemos de nuestros derechos. Y claro. eso, saber que uno tiene derecho. Otra de las preguntas que hacía uno de los usuarios, que decía 20 días de internación y después no te dan más, eso también fue abolido por la ley hace 2 años. O sea que uno puede reclamar. Uno entonces. puede reclamar, y el usuario tiene todo el derecho a reclamar, que si está en situación de necesitar una internación, esta internación debe seguir hasta el momento en el cual el paciente esté de alta. Y un usuario que va al médico porque se siente mal, porque da ese primer paso del que hablaba un oyente, que se da cuenta que algo no está funcionando bien en su mente, va al prestador de salud. ¿El médico que lo atiende está obligado a darle un pase directo, urgente, al psicólogo o psiquiatra? Porque también a veces los plazos de las horas, de cuando lo atienden, son largos y quizás no existe ese tiempo para el usuario. Es correcto en esto de que tú decís, en que los plazos en que se necesita y se provee la atención son muy variables según el lugar donde uno se encuentre. El servicio que lo presta puede ser público o privado. Los plazos se han ido alargando en muchas de las circunstancias porque la demanda ha sido creciente. Cuando empezamos en esta tarea hace muchísimos años atrás, pensábamos que en realidad los que iban a consultar más iban a ser personas con trastornos severos, graves. Con psicopatías, y en realidad nos pasó 2 cosas. Primero, consultaban más mujeres con cuadros depresivos, más chicos, más madres consultando por sus hijos, con hijos. Que ya sea porque tenían dificultades de aprendizaje, ya sea porque tenían consumo de sustancias, o se quejaban de que de repente algunos de los esposos estaban padeciendo alcoholismo, y que había circunstancias de violencia familiar y doméstica que repercutía en todo el ámbito familiar, que no solamente repercutía en esa esposa, sino en esos hijos, claro, en el medio, y la influencia del medio también en esas circunstancias, porque no es lo mismo el lugar donde uno vive, como eso influye en mi salud. Claro, ahora, una pregunta, porque yo viví una situación a principio de año que llevé a una de mis hijas, por una circunstancia en particular, ¿no? Y la verdad es que es lo que decía Sofi, que a priori me dieron un pase rápido para un profesional, pero después, para poder hacer un tratamiento tenía que ser evaluado por un equipo multidisciplinario y me llevaba como 5 meses. Es ahí donde yo puedo decir, pero usted no puede... supóngase que en esos 5 meses el equipo me dice, no, nosotros evaluamos que no, y yo me quedé esperando por la atención. Es ahí cuando uno puede pedir que se agilice el trámite, que sí se atienda a tu hijo, en mi caso, o a otro hijo, porque yo, lo resolví finalmente, pero en forma privada, no podía tener tanto. ¿Es ahí? Es ahí donde uno puede pedir, pero lo que usted marca, en ese sentido, habla de una realidad que nosotros somos conscientes de ello, de que muchas veces los plazos de atención, y nos imaginamos una persona con un cuadro depresivo, con un intento de autoeliminación o con un cuadro de ansiedad grave. Yo no le puedo decir que dentro de 5 meses lo voy a ver, porque lo que va a pasar desde ese momento a los 5 meses son circunstancias impredecibles y muchas veces muy complejas, ¿no? Y que muchas veces la persona que acude está es porque está en una crisis. Por supuesto. Porque dice, quizás me empecé a sentir mal, entonces quizás tendría que ver. No, generalmente cuando se consultan estos casos es porque
no se está pudiendo lidiar con una situación, ¿no? Sí, una de las cuestiones, hoy nosotros presentábamos en el Ministerio de Salud Pública el Plan Nacional de Salud Mental, que es la aplicación de la ley a través de acciones muy específicas. Claro, porque eso es una pregunta que viene de cajón, ¿no? Siempre estamos hablando de leyes, después el tema es cómo se aplican, ¿no? Exacto. Bueno, entonces esta es la forma de aplicarla, digamos, ¿no? exacto. Hoy con mucha satisfacción y orgullo, porque tampoco es una cuestión de este ministerio solamente, ha sido la conjunción de todas las personas que ustedes se puedan imaginar que puedan estar vinculadas a la salud mental, que han contribuido a la construcción de este Plan Nacional de Salud Mental, que tiene cuál es el objetivo, cuáles son las acciones, quiénes son los que obligatoriamente deben llevarla adelante, cuáles son las metas que se van a lograr y en qué plazo se deben lograr. Esto viene a cuenta de esto que usted dice, ¿no? Digo, porque yo tampoco le quiero contar a la población que estamos viviendo en el mundo maravilloso y todo es perfecto. Lejos estamos de eso y por lo tanto se necesita todo un aspecto que tiene que ver con la rectoría. Con la articulación. Ahí está, con el control, con que a nosotros nos hubiera gustado, y lo hablábamos con otros colegas que trabajaron junto con nosotros, el doctor Gabriel Rossi, Agustín Lapetina, Denise Dogmanas, etcétera. A nosotros nos hubiera gustado marcarle al fin de este plan lo que el usuario debería ver como adelantos en salud mental, que el controller, que el que pueda decir si esto funciona o no funciona, sea el propio usuario. Soy el propio usuario, que el usuario esté capacitado, que reconozca, que siga, que busque, que insista. Nada de esto hubiera sido posible si no hubiera sido porque hay grupos sociales, familiares, usuarios, organizaciones. Sí, la sociedad civil misma moviéndose atrás de impulsar esta ley y su reglamentación y bueno, y esta parte. Y con respecto a lo económico, porque siempre también para aplicar una ley necesitamos algo económico. Perfecto. Se dice que el 70% del presupuesto de salud mental va hacia estas dos instituciones enormes. Y la marcha es por la desmanicomialización, digamos, ¿no? O sea, justamente por el no tener esas instituciones así enormes. Sí, me parece perfecto porque una de las cuestiones, esto lo aprendimos hace unos cuantos años atrás en Italia, que decían, para cerrar primero hay que abrir, ¿no? Claro. Porque uno de los grandes temores que tiene la mayor parte de los usuarios y los familiares, es decir, me van a tirar a la calle, claro, sí, va a generar mayor situación de vulnerabilidad, de estigma y estrés. Entonces los procesos son lograr que se vayan abriendo lo que se llama las unidades de inserción comunitaria alternativa, que no son pequeños hospitales, que no son pequeñas colonias, que son centros de rehabilitación para que esa persona logren una de las cuestiones que tiene que ver con los derechos humanos básicos, que es la autonomía. Y en este caso yo siempre digo, hoy de mañana, cuando ustedes salieron de su casa, eligieron qué ropa ponerse, qué era lo que iban a comer a lo largo del día, qué programa de televisión están mirando. Bueno, muchos de nuestros usuarios no tienen esa posibilidad, porque están en instituciones como asilos, digamos, que de alguna manera no estaban permitiendo ese tipo de situaciones. Esto no es culpa de nadie, es culpa de la historia, del proceso, porque la historia de la salud mental ha ido marcando. Hoy estamos en un momento fermentario, en un momento además que políticamente tiene características muy particulares, y está bueno que este tema esté en la mesa de discusión de todos aquellos que de alguna manera tienen la posibilidad de acceder a las decisiones políticas y económicas, que era otra de las preguntas que usted hacía. Sí, sí, en eso. Este mediodía se presentó la campaña Al estigma pasalo por arriba, que organiza la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata. Si te parece, compartimos esta presentación y después seguimos charlando. Me parece bárbaro. Bueno, muchas gracias, primero que nada, por estos minutitos. ¿En qué se basa o cuál es el puntapié de pasar por arriba del estigma? Bueno, gracias a ustedes. El puntapié es, en realidad esto se viene llevando, es una campaña que se viene llevando adelante hace 4 años. Y bueno, el motor principal es justamente la lucha contra el estigma, porque bueno, las personas que transitan por problemas de salud mental, muchas veces, además del sufrimiento que implica la propia enfermedad, se tienen que enfrentar a las barreras que impone el estigma social a la enfermedad mental. Un estigma que capaz que muchos creemos que arranca cuando uno es grande, pero que arranca desde que son chicos, ¿no? Desde que son niños.
¿sí? Y que además esto se ve tempranamente a veces en las dificultades que enfrentan niños y familias acceder, por ejemplo, a espacios recreativos, a espacios sociales comunes donde todos los niños pueden estar, a la educación, ¿verdad? Y que no solamente afecta al sujeto, sino que afecta a todo el contexto familiar. Trabajar además en lo educativo, borrando o pasándole por arriba el estigma, implica generar ciudadanos más abiertos, digamos, donde no vamos a tener posiblemente estas dificultades en un futuro. Siempre insistimos que los espacios inclusores y los espacios que toleran la diversidad enriquecen mucho más aquellos que suponemos están fuera del problema, y que esto implica no hacer favores a las personas con dificultades, sino recibir beneficios. Me da la sensación de que pasarle por arriba también tiene un brazo grande de empatía, ¿no? Y del que está mirando, y de nosotros, digo, de los medios y de todos, empatía hacia esa situación. Por supuesto, claro que sí, que está muy ligado al tema de la empatía, el poder ponerse en el lugar del otro. Nadie está exento de la posibilidad de presentar algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Y yo quería resaltar esto que dijo la doctora Garrido. A mí me parece que el beneficio es para todos, no tenemos que pensarlo como un acto de, bueno, vamos a ayudar a otros, como construiríamos una sociedad mejor si logramos este cometido, una sociedad mejor para todos. El lograr la inclusión es un beneficio para las personas que transitan problemas de salud mental, pero es un beneficio colectivo como sociedad. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, muchas gracias por esto. Bueno, qué importante sacarle Muy importante. la etiqueta. Sí, por supuesto. La enfermedad más compleja no es la enfermedad mental, sino el estigma que esta genera, ¿no? Digo, basta que alguien haya estado internado en el Hospital Vilar de Bo para que vaya a buscar trabajo y alguien diga, mirá que estuve internado en el Vilar de Bo, y difícilmente te den trabajo. Y eso es un estigma que dura mucho más del episodio agudo que lo llevó a la internación, por ejemplo. Sí, también, por ejemplo, si se cae en una depresión clínica, he visto muchos casos en las redes sociales últimamente, se cae en una depresión clínica, tienen miedo de perder el trabajo y de hecho muchas veces también lo pierden, ¿no? Porque es muy difícil de comprender esa fragilidad. Después, si vos tenés una fragilidad que es física, ya es como más clara, más allá de que hay también discriminación muchas veces, pero digo, es como algo más claro, más obvio. Sí, te partís una pierna y te partís una pierna. Ya no está. pasa nada. Es más Seguro. contundente, más notorio. Sí, la gente piensa que es una cuestión de voluntad. Poné voluntad, levantate de la cama. Sí, andate eso a estábamos trabajar. hablando. Temprano. Pone voluntad y en realidad... Salí a caminar. Sí. Ahí está. Está. Es como que no Sí. estás poniendo de tu parte. Exacto, y termina enojando de repente a las personas que conviven porque si no entienden que se encuentra frente a una situación compleja, que la persona no puede, entonces muchas veces termina generando también disturbios en el ámbito familiar. ¿Qué pasa con la tasa de suicidios en Uruguay? Está creciendo. Sí, ¿no? Que se ha duplicado el promedio además. La tasa de suicidio en el Uruguay, este es un fenómeno realmente importantísimo para lo que es la historia del mundo en general, porque Uruguay tiene tasas altas de suicidio hace muchísimos años. La tasa en estos últimos 3-4 años ha andado rondando alrededor de 20 por 100.000 personas. Para que tengan una idea, en el mundo anda alrededor del 11, ¿no? Entonces, quiere decir que Uruguay no ha podido solucionar este tema más allá de que se han hecho esfuerzos y que me consta de diferentes lugares. Desde la investigación hay una Comisión Nacional Interinstitucional de Prevención del Suicidio. Uno le tiene que decir a la población, el suicidio es prevenible. Es posible evitar que una persona se quite la vida porque hay un montón de signos y síntomas previos que si uno está atento puede generar ayuda. La segunda cosa es que hay una afectación de los referentes socioafectivos, la familia, los amigos. Cuando se produce la lamentable situación de alguien que se termina quitando la vida, uno ha tenido oportunidad de trabajar con los familiares y que generalmente se manejan con sensaciones de culpa, Sí, claro. qué fue lo que no hice, Mil interrogantes quedan. que es muy complejo. En este momento las políticas pretenden de alguna manera trabajar fundamentalmente con los adolescentes y la educación. Cuando uno mira las gráficas de suicidio en el Uruguay, ve que hay un pico muy alto en personas mayores de 65 años, masculinos.
por ahorcamiento, básicamente. El 80% de los que se suicidan son varones, son muchos adultos mayores, y en este país nosotros que tenemos un plano demográfico muy particular. Hablando de estigma, otro estigma, la vejez, ¿no? La vejez, la soledad, el abandono, la falta de perspectiva, el no sentirme útil, el perder... Los temas económicos, los que tal temas vez llegar con una económicos, jubilación seguro. magra y no poder vivir como debería en esa etapa. Sí. Se me ocurre que es un tema que tenemos que desarrollar más Sí. adelante, ¿no? Sin Sí. duda. Porque Y hay no lo mucho por podemos, hacer sí, todavía. no te podemos tocar así como así. Sí, Totalmente. trabajemos en eso. Sí, cómo no. Horacio Porciúncula, asesor del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública, gracias por venir. Pero por favor, Un placer. un gusto. Gracias.